Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, Archipiélago Gulag, 50 años del libro que venció al comunismo. Elisabetta abrió por última vez la puerta de su casa en agosto de 1973. El régimen la fue a buscar y la torturó, hasta que en septiembre de 1973 la joven apareció colgada. Sus asesinos habían obtenido lo que querían, el manuscrito que Elisabetta había tipeado. Su autor supo que su plan secreto, urdido durante años, ya no contaba con el beneficio de dicho secreto, y envió un mensaje cifrado y distribuido a través de su red de aliados. Se trataba de una referencia al Macbeth de Shakespeare que indicaba que el libro finalmente debía ser publicado. Su autor había querido que la publicación se realizara el 7 de enero, fecha de la Navidad para los ortodoxos, pero el vértigo y las circunstancias determinaron que ocurriera en diciembre. En estos días se cumple medio siglo de la publicación de Archipiélago Gulag, un experimento de investigación literaria de Alexander Solzhenitsyn. Archipiélago Gulag es un relato meticuloso sobre los campos de trabajo forzados soviéticos que Solzhenitsyn padeció en carne propia. El término es un acrónimo del ruso de la Dirección Principal de Campamentos, la forma en la que el gobierno comunista llamaba a los campos de concentración. Solzhenitsyn narra la historia de estos infiernos desde que Lenin los introdujo por primera vez en 1918. Recorre las atrocidades padecidas por millones de almas, algunas rescatadas de sus propios recuerdos personales y otras de la experiencia de centenares de otros prisioneros. Una pintura detallada y minuciosa, compuesta de piezas independientes que forman una historia de brutalidad, sufrimiento y justicia que mancha la memoria de la Unión Soviética para siempre. Fue la acusación más poderosa contra el comunismo. Nunca antes el mundo se había enfrentado tan crudamente a los horrores del Gulag. Expuso los abusos cometidos por la Unión Soviética, contrarrestando décadas de propaganda. 50 años después es una advertencia sobre cómo los gobiernos pueden utilizar la violencia, la paranoia y la represión para controlar a sus ciudadanos. Alexander Solzhenitsyn nació en 1918. Su familia era campesina, pero su abuelo había amasado una pequeña fortuna que fue expropiada por los bolcheviques luego de que lo designaran enemigo de clase. Vagó el resto de su vida en una miseria y en la clandestinidad, alimentado con sobras que en secreto le daban sus antiguos campesinos. Alexander no conoció a su padre, de origen ruso, y su madre, de origen ucraniano, lo crió con grandes sacrificios en Rostov. De adolescente se unió a la Juventud Comunista y estudió matemáticas y física. En 1940 se casó por primera vez y hasta entonces su vida era la de un bolchevique convencido. Pero la invasión de Hitler en 1941 hizo que fuera movilizado al frente en el grado de teniente de artillería y fue 2 veces condecorado. En 1945 avanzó con su unidad en la Prusia Oriental, curiosamente el lugar en donde su padre había luchado en 1914. Pero el joven Alexander osó criticar las decisiones estratégicas de Stalin. Fue delatado, arrestado y condenado a 8 años de trabajos forzados por la aplicación del artículo 58 del Código Penal de la Unión Soviética, que castigaba los crímenes contrarrevolucionarios. El famoso artículo 58 era una herramienta arbitraria por la cual, entre 1929 y 1953, 1 millón de soviéticos fueron fusilados y otros 4 millones enviados a campos de concentración. El artículo 58 abarca el mundo entero, ironizaba Alexander en Archipiélago Gulag. En 1949 aún no habían conseguido reeducarlo en los campos y lo enviaron a otro campo, más atroz, en el noreste de Kazajstán. Ya su visión del mundo había dado un vuelco. Durante los trabajos forzados escribía febrilmente poesía, prosa, palabras que memorizaba para mantener la cordura. En febrero de 1953 fue deportado al extremo sur de Kazajstán.
pero al poco tiempo se le diagnosticó un cáncer y pensando que sus días estaban contados, lo enviaron al hospital de Tashkent para recibir su último tratamiento. Solzhenitsyn no murió, pero Stalin sí. Nuevos tiempos corrían y entonces fue rehabilitado por el Tribunal Supremo y volvió a ser un ciudadano libre. Stalin y el comunismo le habían quitado 11 años de su vida y se juró luchar contra ese sistema criminal. Elaboró minuciosamente su venganza. Como presidiario, había aprendido el secreto del camuflaje: ser dócil, nunca llamar la atención. En sus noches de angustia tomó forma una novela a la que tituló SHTCH 854, en referencia al número de prisionero. Luego fue conocida como Un día en la vida de Iván Denisovich. Dividió y enterró los manuscritos separadamente para evitar que la KGB los encontrara. Eran los años de la desestalinización de Khrushchev. Se concedieron indultos como los que él mismo había recibido y el Kremlin denunciaba una parte de los crímenes de Stalin con el fin de salvar su postura ante el mundo. Khrushchev disminuyó parcialmente el totalitarismo reinante. El objetivo era centrar la crítica en Stalin y salvar la figura fundacional, que era la de Lenin. Pero Solzhenitsyn no confiaba en ese ablandamiento y seguía escribiendo en la clandestinidad. Recién en 1961 juzgó oportuno enviar el manuscrito a la revista literaria Novy Mir. Zabardovsky, su editor, se conmovió desde las primeras líneas y diseñó una estrategia para que el texto no ofendiera a la cúpula ahora reinante, antes de su publicación. Finalmente el texto llegó, pasteurizado, al mismísimo Khrushchev, que en plena Guerra Fría dedicó tiempo a leer el manuscrito. Su accionar tenía un sentido en los esfuerzos por la desestalinización. Era muy conveniente un relato sobre un habitante del Gulag que condenara la política del finado Yosef. Khrushchev, frente a sus adversarios en el Politburó, necesitaba atacar a la vieja guardia política y buscó además el apoyo de la intelectualidad soviética con una novela que denunciaba únicamente los crímenes recientes. Necesitaba un alegato a favor del socialismo humanitario, un bálsamo para la izquierda occidental. Era un texto ideal para sus propósitos y dio luz verde para la publicación durante la crisis de los misiles. Un día en la vida de Iván Denisovich se publicó en diciembre de 1962 y Solzhenitsyn obtuvo una modesta fama que le permitió acceder a miles de testimonios de supervivientes más allá de los acotados al periodo de Stalin. Una cantidad de información que le impresionó de forma tan visceral que comenzó en secreto nuevamente a escribir Archipiélago Gulag. Solzhenitsyn se convirtió en un experto simulador que escribió sin ser molestado por el Kremlin. Internalizó el lenguaje del régimen y practicó la autocensura. Para disimular escribió El pabellón del cáncer y siguió conspirando bajo el radar. Pero la llegada de Brezhnev intensificó la represión ante cualquier desafío al régimen. La policía descubrió varios de sus manuscritos secretos escondidos en la casa de un amigo y quedó expuesto su trabajo clandestino. La KGB entregó a los miembros del Comité Central una copia confidencial para convencerlos del peligro que representaba Solzhenitsyn. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Solzhenitsyn ya no era un ignoto expresidiario. Los viejos métodos de la época de Stalin ya no eran tan frecuentes, y menos para un artista reconocido. Comenzaron un acoso múltiple. Se le negó la residencia en Moscú junto a su esposa. Empezaron las amenazas anónimas, comenzaron a llegar amenazas a familiares y amigos. Una campaña enorme de difamación sufrió en la prensa soviética, que lo deslegitimaba permanentemente, y hasta existió un intento de envenenamiento. En esa época utilizó su notoriedad para cubrirse de los intentos de acallarlo y tejió una estratégica red clandestina para lograr complementar su descomunal obra. Dividió de nuevo el manuscrito y lo fue escondiendo. Jamás tuvo él en su poder todo el texto completo.
solo revelaba porciones de la gigantesca obra a los miembros de su red, los miembros cómplices, pero ellos no sabían cada uno de la existencia del otro, para limitar los daños en caso de arresto. Más de 200 sobrevivientes lo ayudaron en secreto a escribir Archipiélago Gulag, y se organizaron rutas de fuga de los manuscritos hacia Occidente. Una auténtica epopeya de coraje y logística de la que Solzhenitsyn fue líder, un sofisticado trabajo de resistencia en el que los mensajes se escribían y destruían aún estando reunidos personalmente los conspiradores, por el riesgo que existía en la existencia de micrófonos. El libro se completó en 1967 y se consiguió enviar a Occidente de contrabando de las formas más insólitas. Solzhenitsyn, gracias a la persecución y la censura que sufría, era el disidente más famoso de la Unión Soviética y vivía en su país convertido casi en un vagabundo, hasta que en 1970 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Lo recibió con un memorable discurso, pero no fue a Estocolmo a buscarlo, porque temía no poder regresar a su Rusia. Allí, en su tierra, tenía una misión que le importaba muchísimo más, que era publicar Archipiélago Gulag. Durante los 2 años siguientes, Solzhenitsyn no envió el mensaje acordado para publicar los manuscritos contrabandeados, porque quería evitar las represalias hacia sus compañeros de resistencia que la KGB ya había identificado. Pero el asesinato de Elizaveta trastocó sus planes y Solzhenitsyn supo que había llegado el momento. El primer volumen de Archipiélago Gulag apareció en la Navidad de 1973, hace medio siglo. El impacto fue atronador, devastador, mundialmente revelador. Solzhenitsyn supo que su plan, madurado durante tantas noches de desesperación, se había concretado. Se enteró 3 días después, mientras escuchaba la radio, y respiró en paz. Había cumplido su misión. La KGB lo detuvo en febrero de 1974 y fue encarcelado en la prisión de Lefortovo, donde lo despojaron de su nacionalidad soviética. Aunque estaba preparado para una muerte segura, para su sorpresa no lo asesinaron, sino que lo deportaron a Alemania Occidental. En aquellos dedicados momentos de la Guerra Fría, ni Brezhnev ni Andropov estaban en condiciones políticas de hacer desaparecer a un premio Nobel. Instalado luego en Estados Unidos, Solzhenitsyn siempre sostuvo su convicción de que algún día el régimen soviético se derrumbaría y él podría regresar a su país. 9 años después, la Unión Soviética ya no existía, y Solzhenitsyn regresó a su casa, donde murió en el año 2008. Esa obra magnífica, que es Archipiélago Gulag, detonó todos los argumentos a favor del marxismo. Consta de 7 partes, organizadas en 3 volúmenes. Los capítulos del primer volumen son la industria penitenciaria y Perpetuum mobile. En el segundo volumen están campos de trabajo y exterminio y el alma y el alambre de espino. Finalmente, el tercer volumen consta de el presidio, el confinamiento y Stalin ya no está. Para cada propietario del libro, en aquel momento se trató de una bandera de libertad, una constatación rotunda de lo que era el comunismo soviético, que regía las vidas de tantos millones de personas presas de un régimen nefasto. El sistema Gulag fue una herramienta de violencia masiva. Durante su funcionamiento, el Estado logró que los ciudadanos aceptaran su propia opresión. Los adoctrinó para no protegerse. Diseñó un modelo burocrático destinado a comportarse abusivamente contra quienes gobernaba y mantuvo el oscurantismo sobre cómo operaba. Instaló una narrativa sobre la historia y la cultura y criminalizó cualquier expresión de duda o disidencia. Todo este sistema tan brutal y poderoso, no obstante, fue derrotado. Solzhenitsyn sobrevivió a la Unión Soviética y prevaleció por sobre toda la tortura y la humillación gracias a su prodigiosa voluntad, inteligencia y talento, que se plasmaron en la obra que en estos días cumple años. Archipiélago Gulag es el libro que venció al comunismo. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.